Hola, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa Actualidad Preventiva, donde el señor Andrés Terrero y quien les habla, Arnaldo Sánchez Brugal, semanalmente tratamos temas sobre la delincuencia organizada, la prevención del lavado de activos, de una forma de ir educando a nuestros seguidores sobre este tema tan importante en la sociedad. No sin antes recordarles suscribirse a nuestro programa y darle a la campanita para que le llegue semanalmente las actualizaciones que hacemos de los programas que subimos, los cuales los dividimos en 4 secciones de 15 minutos para que puedan verlo con facilidad y regularidad cada una de las cosas que tratamos. Así no se tiene que durar toda una hora viendo un programa, sino que lo pueden ver a su comodidad. En el día de hoy vamos a tener nuevamente con nosotros a nuestro amigo Roberto Mella y estaremos hablando, como le prometimos, sobre el informe estadístico emitido por la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana sobre el comportamiento de todo esto que es la reportería, las distintas informaciones que una unidad de análisis financiero procesa para poder cooperar con las autoridades competentes en todo este proceso investigativo que se está llevando a cabo. Bienvenido, Roberto. Muchísimas gracias, Arnaldo. Como siempre, me place mucho venir aquí a tu programa. Me siento siempre como en casa. Ya es un espacio fijo y a mí siempre me es muy grato conversar contigo sobre estos temas. Muchas gracias. Roberto, hay un tema que, aunque lo hemos tratado en programas anteriores y tú mismo has estado hablando de esto, que a mí me gustaría hacer hincapié o volver a conversar y dejar claro sobre el mismo, que es sobre los RT y los ROS. ¿Para qué sirven cada uno? El uso que se le debe dar, si necesariamente un RT conlleva una investigación. ¿Cómo se maneja una unidad de análisis financiero con todo este proceso que lleva a cabo? Claro, sí, mira, estos temas de los reportes que se concentran básicamente en los reportes de transacción en efectivo y de operaciones sospechosas, al margen de que existen otro tipo de reporterías estadísticos o sectoriales, son los reportes oficiales que se envían sujetos obligados, exclusivamente sujetos obligados de la ley de lavado de activos a la unidad de análisis financiero a través de su portal. Eso es algo que ha venido evolucionando. Anteriormente era de manera física, ya por suerte tenemos un mecanismo totalmente digital para enviar esta reportería. La verdad que esto es algo que ha avanzado bastante y ha evolucionado, digamos, en más de una década, quizás que podríamos analizar, algunos 15 años que podríamos pensar hacia atrás lo que tenemos ahora. Estamos hablando de algo totalmente transformador. Entonces, estos reportes son los reportes que envían los sujetos obligados, digamos, de manera voluntaria, pero es obligado por la ley, ¿verdad? Pero que, digamos que son reportes iniciados por esto y que son enviados a la unidad de análisis financiero con respecto a sus obligaciones. Los reportes de transacción en efectivo, cualquier persona que lleve más de $15,000 en efectivo debe de hacer un reporte a la unidad de análisis financiero. Eso no significa que esté en algo malo o que no tenga sustentación o que hay alguna sospecha de su riqueza, simplemente que se manejó en efectivo. Eso no tiene nada de malo. Los reportes de operaciones sospechosas ya sí son reportes que contienen un análisis del sujeto obligado más profundo, no necesariamente una detección del delito, pero sí quizá algunos elementos, algunas alertas que perfilen de que esta persona podría estar frente al crimen organizado en cualquiera de sus formas, ¿verdad? No solamente por narcotráfico, o que simplemente las transacciones que está realizando no están acorde con el perfil. Quizás no es nada criminal, o sea, no siempre estamos detrás de un crimen en una operación sospechosa, ¿verdad? Porque no pertenece al sujeto obligado tampoco detectarlo, no es parte de su alcance ni de su responsabilidad, porque inclusive hasta cierto punto es un tanto peligroso, ¿no? Eso ya pertenece a otros organismos. Entonces, digamos que son reportes que son entregados y que posteriormente la unidad de análisis financiero debe de tener la capacidad para procesar toda esa data, ese big data, convertirlo en una data inteligente, y entonces de allí salen
los diferentes reportes que debe de enviar. Más bien, enviar no, sino generar, pudieran ser voluntarios, ¿verdad? O pudieran ser de asistencia que dan a otros organismos que como parte de una investigación de tipo penal o quizá un aspecto de inteligencia, le dicen a la UAF, mira, ¿y qué han reportado tus sujetos obligados? Entonces, en vez de acudir directamente al sujeto obligado, la UAF funciona como un interlocutor, un filtro, en donde la data que genera todo ese sector privado lo es entregado a terceros, pero sin revelar quiénes estuvieron haciendo esos reportes de transacciones, y que eso no caiga en manos, ¿verdad?, de personas que no necesariamente le den el uso correcto a esa información y puedan poner en riesgo entonces a las personas que reportan, ¿verdad? Al final pudieran estar detrás de algún crimen, efectivamente, entonces quien reporta no quiere saber, no quiere revelar que parte de esa investigación estuvo ese reporte. Yo entiendo que en la mayoría de las ocasiones un reporte no inicia una investigación. Normalmente una investigación ya viene dando un curso y el reporte es simplemente una complementación de ese análisis. Y bueno, eso básicamente es lo que en su pilar más importante de la unidad de señalaste dos cosas importantes y es bueno reforzarlas. Principalmente los reportes de operaciones en efectivo. Como bien decías, son reportes de una operación que simplemente se hizo, sobrepasó un monto que se hizo en efectivo, que no implican ningún tipo de análisis ni de suspicacias. Sí, no hay una correlación directa de la operación que se está haciendo. Simplemente la ley tiene esa reportería, y esa reportería, incluso la misma forma en que se ejecuta, cómo se ejecuta, te dice el nivel de importancia que podría tener o cuál es el fin último que tiene. Incluso se reportan todas las que se hicieron en ese sujeto obligado. Al mes siguiente, entre los primeros 10 días del mes siguiente, tú vas a reportar todas las operaciones en efectivo que tus clientes hicieron. O sea, que ni siquiera es un reporte uno por uno como pasa con el reporte de operación sospechosa, que sí ya conlleva una sospecha, una alerta sobre algo que pudiese estarse pasando. Y esos reportes... Por eso su inmediatez, le dan un corto tiempo. Para reportarlo. Y esos reportes de operaciones efectivas sirven para, como hemos visto, los estudios sectoriales, estadísticos que hacen las unidades de análisis financiero o de inteligencia financiera, como normalmente la llama el GAFI, Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, es con esa información que se puede determinar el comportamiento de un sector, cómo se está en cuanto al uso efectivo, el tipo de operaciones que se están haciendo, con la explotación de toda esa información que tiene ese organismo. Entonces, es importante hacer esta aclaración porque muchas veces se habla, se hicieron un reporte de operaciones en efectivo y no necesariamente porque haya habido reporte de operaciones en efectivo va la unidad de análisis financiera a hacer una investigación. Ahora bien, si ya la unidad está haciendo un análisis de una persona en determinado, dentro de lo que analiza, va a estar todos esos reportes que pudiese tener esa persona tanto en efectivo como de operaciones sospechosas o cualquier otro tipo de información que la UAF tenga información. Y la segunda parte que quería reforzar de lo que dijiste es de ese proceso que hace la UAF de la información y el por qué acudir a la UAF. O sea, las autoridades competentes, por la misma facultad que le da a la UAF de poder acceder a esa información sin ningún tipo de autorización judicial, accediendo a la UAF o solicitando información a través de la UAF, como está establecido en la ley, entonces se obvian ese paso de tener que pedir la debida autorización para poder acceder a esa información, porque esa información que da la UAF es información de inteligencia, que no puede ser utilizado como fundamento para procesar un caso. Por eso mismo decía que incluso que no se identifiquen la procedencia de los reportes,
y ese tipo de cosas. Entonces, con esto, las autoridades competentes pueden hacer todo este proceso de investigación inicial sin necesidad de judiciar el expediente, que es lo que le va a poner esa espada en el pecho de que ya desde que judicializan tienen un plazo para poder terminar y presentar una acusación o una solicitud X. Entonces, esa es la ventaja de volver a hacer hincapié en esto, o sea, de hacer notar, de hacer saber ese recurso que existe para poder procesar toda una serie de información, y cuando ya tú vas a tomar una decisión, tener información o data confiable que te dice dónde tú vayas a buscar y qué tú necesitas buscar y qué te falta. Porque hasta como veremos más adelante, hasta eso debe realizar una buena informe suministrado por la unidad de inteligencia financiera, de cualquier inteligencia financiera. No es solamente decir los reportes que tiene, sino que hace un análisis e incluso debe identificar o debería identificar los vacíos de información que queda y dónde podrían ser obtenidos esos tipos de informes. En efecto, y de hecho, la importancia en este caso del sujeto obligado, o sea, la persona obligada a realizar ese reporte, entender que eso tiene sanciones administrativas bastante importantes, porque precisamente sin ese insumo la data no entra y no se puede llevar a cabo todo esto que mencionas. Yo siempre he tenido un conflicto con el concepto de operación sospechosa y el concepto de un reporte de cliente sospechoso. Yo siempre he dicho, siempre hay una pregunta que dice: yo tengo un cliente que hizo una operación pero no es sospechosa, está toda sustentada, sin embargo yo sé que está siendo investigado ante la justicia, ¿lo reporto o no lo reporto? Yo le digo, bueno, si la idea del reporte es que entre en una base de datos para generar informe de inteligencia que va a robustecer la investigación, pues yo entiendo que debe ser siempre reportado. La mayoría dice, pero el Ministerio Público también solicita información, pero no necesariamente a todo el sistema. Entonces, habrán algunas transacciones que de manera preventiva no habrán sido reportadas, sino que en el producto de la investigación se dan cuenta que hubo 50 vehículos que fueron vendidos aquí y allá, acá. Entonces la pregunta es, aquí Arnaldo, esto lo digo en el contexto de entender la importancia de esa materia prima. Esa materia prima es la que le da curso a un proceso de investigación penal y usted tiene la responsabilidad de hacerlo. Cuando eso ocurre, ¿cuál es el feedback que le damos al sujeto obligado? Mire, pudimos ver que en el contexto de la investigación pudimos ver 2 contratos notarizados, 3 vehículos, 2 viviendas, tantos depósitos. ¿Qué usted hizo al respecto? Muéstrame la debida diligencia. ¿Realizó una operación sospechosa? Porque allí podrían haber aspectos administrativos y penales si se demuestra que a pesar de haber todos los indicios, usted debió reportar, y se pueden ver inclusive a través de correo o evidencia que fue inclusive porque usted no quiso. Entonces, eso inclusive te lleva a un aspecto penal. Yo creo que ese tema, considerando todo lo que está ocurriendo y entendiendo la importancia de ese insumo, eso es un tema que deberíamos de reforzar, porque existe la cultura de que no importa, puede salir en la investigación y lo pueden estar ahora mismo las evidencias de que ahí estuvo. Si conmigo no realizó algo que yo considero sospechoso, no lo reporto. La pregunta es, bueno, pero ¿y si luego termina siendo judicializado? Ah, no, ahí sí lo reporto. Ya no lo haga, ya se terminó el proceso, no necesitamos su información. Esa es mi reflexión. Yo sé que eso siempre genera ahí confrontación. Sí, eso genera unas situaciones. Mira, se nos está acabando el tiempo de este primer segmento, pero no quería terminar este segmento sin que explicaran un poquito cuáles son este proceso que se hace en una UAF cuando se recibe esta reportería. Entonces, lo primero es esta distinción que hicimos del ROS y del RTE. Sí. Y cuando llega esa información, principalmente el ROS, como vemos también en el informe, eso lleva un proceso de clasificación dentro de las unidades de inteligencia financiera, que es lo que le va a priorizar el análisis de esa información. Va a haber reportes que ameritan una investigación inmediata, va a haber reportes que van a
van a estar por debajo de eso y va a haber reportes que por la forma que o por la otra información que pudiese tener la UAF no amerita en ese momento ser investigado. Por el hecho de que yo archive ese reporte no quiere decir que ese reporte desaparece, sino que queda en la base de datos. Y toda esa reportería va reposando en la base de datos. Y es por eso que cuando una unidad hace un informe, no solamente se limita a ese periodo, a ese año que se recibió ese informe, sino que cuando te estoy investigando a Roberto Mella, yo corro en mi base de datos el tiempo que yo considero histórico, sí. Histórico, 10, 15, hasta 20 años si lo tengo, y la información que yo suministro en esos informes es toda la información que yo tengo en ese periodo de tiempo que investigué. Es por eso que vemos ahora que hablan de que se investigaron, tantas reportes de operaciones sospechosas o efectivos, pero cuando tú buscas, pero en el año nada más reportaron tanto, entonces hay una diferencia. No, lo que pasa es que están incluyendo también los reportes de años anteriores que fueron analizados, y eso es importante que lo entendamos, porque esos montos que estamos diciendo ahí que incluyeron de reportes o de efectivo que fue o de dinero que fue investigado, no necesariamente abarca un solo año. Y es importante que la población que nos sigue, que le interesa este tema, entienda eso. No fue que en un año se movieron 86 mil millones de pesos que fueron ilícitos o que ameritaron ser investigados. De hecho, si lees bien el informe, esa cifra que hacen mención, que son como 84 mil millones, algo así. 86 mil algo. Exacto. Se refiere a todos los informes espontáneos de la UAF. Y también de la asistencia técnica. Exactamente. Entonces, habría que ver de cuál es el rango de tiempo que Pero conversábamos en el programa anterior sobre que algo que decía una editorial del Diario Libre se entendía como que era solamente ese año, y eso por eso quisimos aclarar. Sí. Roberto, se nos acabó el tiempo de este primer segmento. Seguimos conversando. Muy bien.